Hola, 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 ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Y ustedes lo saben muy bien, si nos sigue, que de vez en cuando yo traigo películas románticas de las buenas, no de las que se hacen al por mayor en este momento, sino aquellas películas que se hacían en otras décadas, posiblemente, con otros intérpretes más estelares, con directores grandes. Tuvimos aquí nombres como África Mía, por ejemplo, entre otras producciones románticas, o La Edad de la Inocencia de Martin Scorsese, o tantas más. Me gusta traer de vez en cuando una película con ribetes románticos. Y la que hoy les traigo, les proponemos, es o fue uno de los exponentes mayores de ese género que también realizó Hollywood en su momento y también en otras cinematografías. Argentina también tuvimos hace poco tiempo La Tregua, por ejemplo, Entre Nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de una película cuyo tema musical se ha hecho absolutamente famoso, ha pasado a ser parte integrante de la discografía de una gran estrella hollywoodense. ¿Quién es esa gran estrella? Sí, está viva. Se llama Barbra Streisand y usted está viendo aquí una de las tantas biografías que tiene ella o que han sido escritas sobre ella. En este caso se llama Barbra Life o Her Life, Streisand, Her Life, de James Spada. Uno de los tantos libros que yo compraba en la época en que me traía montones de libros sobre actrices, directores, actores, etcétera, del mundo hollywoodense, cuando iba a Broadway a ver teatro. Bien, esta película de hoy se llamó en Hispanoamérica Nuestros años felices. The Way We Were, la forma en que éramos o tal como éramos, como se llamó en otros lugares del mundo. The Way We Were es una historia que se escribió especialmente, por eso se la mostré a Barbra Streisand, especialmente para ella. Su productor, Ray Stark, le pidió a un guionista de Hollywood que escribiera una película donde la máxima estrella fuera, como siempre, Barbra Streisand, que ella venía de hacer toda una carrera fantástica, por cierto. Esto fue en 1973. Barbra Streisand, que además de ser o de haber sido una intérprete extraordinaria, tuvo, a mi entender, la voz más significativa de el mundo pop dentro de la música. Tenía una voz maravillosa, la sigue teniendo, pero ya ha menguado con los años esa potencia, esa dulzura, esa voz nasal única e inconfundible. Y The Way We Were, es decir, Nuestros años felices, se convirtió en un clásico dentro de su repertorio. Pero ahora nos vamos a la película. No podemos hablar solamente de Barbra Streisand, aunque esta película fue concebida para ella. Ella venía de hacer algunos éxitos y algunos no tanto éxitos en el cine y quiso hacer una película donde se luciera ampliamente y vaya si se lució. Una hermosa fea, como siempre la he denominado, o una fea hermosa, porque nunca se tocó su nariz, a pesar de que le habían aconsejado los productores que retocara su nariz y se hiciera una naricita respingada. Y eso le dio una simiente sólida dentro del mundo del cine, porque no se avino a las bellezas edulcoradas de Hollywood. Ella fue como ella quiso ser y así triunfó y así ha venido triunfando. Esta es la historia de una pareja que interpretó por un lado Barbra Streisand, por otro lado Robert Redford. Es la historia de una pareja que comienza en 1930. Ella es una activista judía con
toda una apertura hacia la izquierda en Estados Unidos. Y él es un WASP, es decir, un White Anglo-Saxon Protestant, un protestante anglosajón blanco, con otra mentalidad, una mentalidad conservadora, una mentalidad de lo que acá en Argentina se hubiera llamado en otro momento un niño bien. Ella era una laburante, ella quería participar de la situación que en ese momento venía de la izquierda, quería participar en ayudar a la gente con menos recursos. Estaba firmemente convencida. Y por esas cosas del destino se conocen, se enamoran y ella sigue adelante con su carrera de activista, él sigue adelante con su carrera de escritor. Hay un impasse entre ellos, se reencuentran 10 años después, en la década del 40, cuando ya Hollywood tenía otra mirada sobre el mundo y había caído la censura. Los intelectuales de izquierda no eran bien vistos en Los Ángeles, en el cine hollywoodense. Y después se reencuentran, se casan, se separan. Él se harta de la forma de ser de ella, en que vivía cuestionando absolutamente todo. Y no, él se venía a ser un muchacho buen mozo, muy simpático, con sus compañeros de facultad, etc. Se separan, ella después queda embarazada, mientras tanto, y tienen que separarse porque se da cuenta de que él le ha sido infiel. Harto de ella. Se reencuentran al final de la película, en 1960 aproximadamente, casualmente en la calle, un día en que ella va hacia un meeting, donde sigue protestando y él sale de un hotel en la ciudad de Nueva York con su nueva esposa. Se despiden con lágrimas en los ojos, se abrazan y uno nota que esas dos personas han seguido amándose a lo largo del tiempo, desde 1930 aproximadamente en que se conocen. Bueno, la historia es una historia más que tiene algunos visos de ideología, pero no es eso lo que pesa en la película. Pesan los dos intérpretes y sobre todo el amor entre ellos. Una bella historia, romántica historia de amor. Y ahora nos vamos a los intérpretes. Barbra Streisand estaba muy contenta con el rol que le tocaba interpretar, enérgica, vibrante, como siempre lo hizo ella. Ya venía de grandes actuaciones. Robert Redford también era un actor consagrado. Y el director, Sidney Pollack, que entre otras películas hizo, por ejemplo, África Mía, lo buscó nuevamente para hacer ese personaje de Hubble Gardiner. Ella se llama Katia Morosky. Al principio Robert Redford no quiso saber nada. Él venía de tener una carrera muy cuidada, muy cimentada, muy seria en su vida personal. Y no quería estar al lado de una persona que según él había hecho cine superficial hasta ese momento. Me parece que los egos allí entraron a jugar y Sidney Pollack tuvo que pasar un año hasta que finalmente, ofreciéndole mayores dividendos que a Barbra Streisand, Robert Redford se aviniera. Eso se nota en la película. Se nota la diferencia entre la profundidad de un personaje y la no tanta profundidad del segundo. Robert Redford se dio cuenta de que ella iba a llevarse la película por delante. Él venía de hacer El Golpe, Butch Cassidy y tantos otros filmes. Y quería un personaje sólido, un personaje que no fuera exterior como él consideró que era su Hubble Gardiner. Pero sí, fue difícil, tuvo que retocar mucho el libreto para que él
finalmente, dinero mediante e insistencia de Sidney Pollack y algunos retoques que se le hicieron al personaje, tuviera otra dimensión. Pero no se quedó conforme. Yo creo que eso se nota en la película. La película es una bella historia de amor, muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien ambientada, con el lucimiento de Barbra Streisand, y él también. Pero si usted lee este libro, por ejemplo, se da cuenta que Barbra Streisand estaba enamorada de él, aunque tenía su pareja en ese momento, estaba enamorada de él desde siempre. Y él tenía la sensación de que ella podía captarlo, de todas maneras, como intérprete y como mujer. Entonces se comentan algunas cosas muy graciosas en que en la escena de sexo que ellos tienen, primero hay una escena de sexo donde él está dormido y ni se da cuenta, creo, según la película. Ella se le mete en la cama y bueno, y él está dormido. Y después hay una escena de sexo, a viva voz. Y se dice que él usó 2 pares de slips, uno arriba del otro, para que se notara lo menos posible por las dudas que sucediera algo. Él cuidaba mucho su imagen. Era un hombre felizmente casado en ese momento con 4 hijos, con una primera esposa o segunda esposa. No quería arriesgar su carrera, ni su fama, ni su seriedad. Inmediatamente después de la película se separó, después de muchos años de casado. Aparentemente no tuvieron nada que ver en su vida íntima, Barbra Streisand y Robert Redford. Pero que fue un éxito, fue sin ninguna duda un gran éxito. La música todavía resuena en nuestros oídos, es maravillosa, está en los álbumes de Barbra Streisand. Vaya a Google, en YouTube, y vea The Way We Were, o Nuestros Años Felices, escúchela y se va a dar cuenta que la voz de ella fue realmente privilegiada. Yo tendría que hacer un programa sobre Barbra Streisand, otro programa sobre Robert Redford, porque son actores que todavía viven y que hacen y que siguen trabajando. Ya lo vamos a hacer, pero no nos da tiempo para todo. A mí la película me gustó, ahora la volví a ver. Me pareció demasiado prolija, sobre todo en el look que tiene Barbra Streisand. Ese pelo tan armado de la década del 40 o 50, esa impecabilidad que tienen en una muchacha que aparentemente estaba por sobre esas cosas. Tenía una ideología y luchaba por esa ideología. Entonces, cuando yo volví a verla ahora, le vi ese pelo tan armado de la década del 70, no sé, algo no andaba. Pero la película es muy buena. El filme es precioso, es sentimental, termina de una manera en que usted preferiría que no terminara así, pero bueno, no todas las historias románticas del cine terminan bien, No todas son algo para recordar, por ejemplo, o tantas otras. En fin, me detengo en estas películas de esas décadas porque fueron tan minuciosamente realizadas que ahora lo que usted ve en streaming, en Netflix, en esta, en lo otro, son todas iguales, son hechas rápidamente, no se detienen en tantos detalles que antes los directores, productores, actores, actrices, sí se detenían en ellos. Entonces, prefiero irme al cine clásico de todos los tiempos y, bueno, si hay algo especial en televisión o en esos streaming que a mí me guste personalmente, lo voy a comentar, pero si no me quedo con estas películas. Eran películas de otra época. Doctor Zhivago, me estoy acordando que hablamos de ella, que fue tan lograda, tan bien reconstruida. Esta también, excepto el cabello de Barbra Streisand, que no me convenció en un momento dado de la película. Todo lo demás es precioso, porque se supone que ella es una ama de casa, que trabaja en su casa, que trabaja afuera,
que está cansada, pero una diva de Hollywood no se podía permitir eso que ahora sí se permite. El cine es más naturalista en este momento. Antes era todo más ficción y estaba bien para la época, pero ahora ya lo vemos de otra manera. En fin, señores, esto ha sido todo por hoy. Quise recordar uno de los filmes románticos más exitosos de todos los tiempos, con dos actores de excepción. Vamos a hacer programas sobre ellos dos seguramente, porque se lo merecen y porque siguen trabajando, además, siguen presentándose. Robert Redford actúa con su carácter a cuestas, bueno. Y Barbra Streisand de vez en cuando hace algún espectáculo a favor de tal o tal fundación necesitada, etcétera, etcétera. Bueno, agradezco a todos ustedes, la presencia de todos ustedes. Suscríbase, no se olvide, así nos ayuda a seguir adelante en primer término. Gracias a todos los que nos ven, gracias a Gustavo Seifer, y será hasta la semana que viene en que traeremos algo realmente importante y de lo mejor dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Un beso grande para todos. Chao.